conmigo a una autora que combina misterio, historia y pasión como nadie. Sus historias están ambientadas en periodos de guerra y sus personajes esconden tanto como revelan. Hoy viene a jugar y a confesar con nosotros Carla Montero. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, lo primero, decir dónde estamos. Ujú. Estamos en Café Olé, que es un espacio de coworking que tiene dos cafeterías, una en Chamberí y otra en Bernabéu. Nosotras estamos en la de Bernabéu. Y es un espacio que ofrece y que puedes pagar por un día, por horas, por un mes y que tienes todas las bebidas y toda la comida incluida. Y la verdad es que está fenomenal. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a ti por invitarme, encantada. La verdad es que me hace mucha ilusión porque es mi segunda entrevista de Muy este bien. podcast. Casi inauguramos, casi, Casi te está lo muy bien. juro, sí. Bueno, vamos a hacer una pregunta así un poco Sí, introductoria y es, cuéntanos un poco cómo descubriste que querías ser escritora, un poco cuál fue el momento en el que tú dijiste, yo quiero dedicarme a la ujú. escritura. Pues mira, no hubo un momento en concreto, porque yo digo aquí que estoy aquí por accidente, un poco. Es un feliz accidente, pero nunca me lo había planteado como algo profesional. Si me hubieran preguntado lo típico, tienes 15 años, ¿qué quieres ser de mayor? Pues seguramente no hubiera dicho que escritora, porque además, ¿qué hay que hacer, no? Para ser escritor, ¿qué hay que estudiar? ¿A dónde hay que ir? ¿Cuál es el recorrido? Es verdad que siempre me ha gustado escribir, siempre en el cole, los relatos de la revista para el colegio y hacer mis cositas, pero nunca como nada profesional. Para mí la escritura era un juego, una forma de ocio, de expresarme, de sacar emociones, de contar historias, de divertirme, pero como algo para mí. Siempre me daba mucho pudor al principio, ahora ya no, pero al principio me daba mucho pudor que me leyesen porque pensaba que lo que yo escribía no tenía la calidad suficiente. Pero bueno, la vida a veces te lleva por caminos insospechados. Cuando me quedé embarazada de mi primera hija, bueno, cuando nació, dejé de trabajar y es verdad que retomé esa escritura que al final lo hacía de forma muy esporádica. Estaba escribiendo una novela por entonces que a lo mejor sacaba del cajón, la guardaba 6 meses, la volvía a sacar y así, nunca la terminaba. Y entonces en ese momento que necesitaba un poco de dispersión de lo que es el mundo bebé, ¿no? Los pañales, los petitos, las conversaciones de monosílabos, digo, venga, pues voy a retomar la novela esta, voy a terminarla, la terminé sin intención de publicar nada, porque ya te digo que para mí era algo personal. Y mi marido que lo vio, nadie sabía que escribía, ni mi marido lo sabía. Pero claro, ya en casa me veía ahí con el ordenador todo el día. ¿Pero qué haces? Bueno, estoy escribiendo un libro. Ah, bueno, déjamelo que lo lea. Yo no quería. Se acaba de leer La sombra del viento, además. Bueno, la leyó. Oye, que esto está muy bien. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no la mueves? Entonces yo era socia de Círculo de Lectores, que no sé si muchos de los que nos están oyendo o viendo saben lo que es Círculo de Lectores, porque ya desapareció. Un club, en definitiva, de lectura donde la gente recibía una revista mensual con los libros normalmente eran libros del momento, ¿no? Muy comerciales, luego había también otro tipo de libros así más de fondo, pero bueno, pues la cosa es que a ti te llegaba tu comercial de Círculo de Lectores, le encargabas el libro y tenías como una especie de suscripción a libros que te iban llegando periódicamente. Y en eso que Círculo de Lectores, que entonces tenía 1 millón de socios, era un club de lectura muy grande, decide convocar un premio para autores que no habían publicado nunca y lo particular de este premio era que lo votaban los propios socios de Círculo, es decir, los propios lectores. Y yo dije, bueno, si alguien tiene que decidir si mis novelas merecen la pena publicarse, que sean los lectores. Yo no quería entrar en esa ronda además de mandarle a editoriales porque estaba segura de que me iban a decir que no quería el miedo a la negativa, ¿no? Dije, no, esto va a ser un trabajo horrible. Pero esto sí, digo, venga, lo voy a presentar, que sean los lectores los que decidan si merece la pena que el libro se lea o no. Y bueno, lo gané. Los lectores decidieron que merecía la pena publicarse y a partir de ahí pues ya entré en el mundo, en una rueda que 15 años después pues aquí estoy hablando contigo. ¿Qué parte de tu proceso como escritora es lo que más disfrutas? Ujú, La documentación, la creación de los personajes. ujú. Yo creo que es la documentación. A ver, cada parte tiene su punto bonito y cada parte es estimulante de una manera diferente, pero por eso que comentaba antes, ¿no? Como para mí es un viaje, es un descubrimiento, la documentación la disfruto muchísimo. Es casi exacto, y es una labor un poco de arqueología, ¿no? El ir descubriendo esos datos que tú son los que verdaderamente buscas, los que necesitan, porque es ir más allá.
de los grandes datos históricos, que son los primeros que te aparecen en los grandes libros, en la Wikipedia, que no es la mejor forma de investigar, pero bueno, siempre es lo primero que sale. Cuando escribes ficción histórica, tú lo que buscas realmente es la ambientación de una trama que es ficticia, y eso requiere entrar muy a fondo en el detalle, y el detalle no se encuentra en los grandes libros, no es lo primero que aparece, cómo era la vida cotidiana, qué era lo que comían, cómo vestían, cómo se comportaban, cómo hablaban incluso, no se hablaba igual en los años 30 que como hablamos ahora. Entonces, ese tipo de investigación tan detallada, tan profunda, para mí es ese viaje que me envuelve, que me absorbe, que me encanta, que a veces me encuentro alargando innecesariamente la investigación y tengo que decir, venga, ya para. Bueno, como me decías que te gustaba cocinar, he preparado una sección, Ay, qué ¿vale? bien, qué chulo. Que es la cocina de las letras. Sí. Entonces yo te voy a hacer como varias preguntas y tú pues, tienes que responder. Si tus novelas fuesen una receta, ¿cuáles serían los 3 ingredientes que siempre tienen que aparecer? Para mí es, bueno, ingrediente Si es más fácil fundamental. para ti, Sí. básate en la última que has escrito para... Bueno, es que en realidad es así, o sea, esos Vale. 3 ingredientes son constantes en todas mis historias. Para mí el más importante, el que es crucial, el que sin ese, la receta, o sea, el plato al final sería un desastre. Los personajes. Una buena construcción de personajes, no solo de los protagonistas, también lo decía antes, ¿no? Los secundarios, que tienen esas intervenciones tan fantásticas, aunque sean breves. Un buen personaje te salva una historia floja, una trama un poco más floja. Y sin embargo, al revés, no. Si tú tienes una historia muy potente, pero los personajes son flojos, al final el resultado va a cojear. Entonces yo creo que el principal ingrediente de por lo menos en mis historias, son esos personajes, esa buena construcción, ese buen trabajo, esa buena psicología, que haya una coherencia, que logres una empatía cuando quieres con el lector o al revés, un rechazo cuando también lo pretendes. Es fundamental. Por supuesto tiene que haber trama, ¿no? Pero el personaje, fundamental. Para mí, por el tipo de novelas que escribo, el contexto histórico, que el contexto histórico sea potente, sea interesante, sea atractivo, que puedas descubrir al lector algo que a lo mejor desconoce. Antes hablábamos de las mujeres que pilotaban, pero puede ser, yo que sé cuáles eran las circunstancias en el Berlín de esos últimos años bueno, meses incluso de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya han entrado las tropas rusas. Es decir, momentos muy concretos, personajes, una vez más volvemos a los personajes singulares, pero ese componente histórico para mí también es importantísimo. Crucial. Y luego la atmósfera. ¿Qué ambiente se respira en la novela? Creo que al final la lectura es un viaje que se tiene que hacer con todos los sentidos para que verdaderamente sea una experiencia completa. Y la atmósfera es lo que estimula todos esos sentidos. Estimular incluso el olfato, ¿no? Cómo huele un plato, cómo huele un sitio cuando entras, que puede ser agradable, puede ser desagradable incluso. El tacto, ¿no? Pues, si el personaje está al borde de un acantilado y hay una tormenta, que tú casi puedas sentir el frío, el viento en la piel y se te ponga la piel de gallina. Esa estimulación sensual, ¿no? Del lector que se consigue a través de la atmósfera, para mí es el tercer ingrediente básico de las novelas. La verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. Sí. Si los personajes de la novela de la niebla fuesen sabores, dulce, amargo, ¿qué sabores serían cada uno? Qué buena pregunta esa, me gusta. Pues mira, yo creo que Dudu, que es bueno, secundario pero no tanto, Dudu es el mejor amigo de la protagonista, que es Mila Kovac. Es el primero que se me ha ocurrido porque es muy obvio. Para mí Dudu sería un sabor picante. ¿Vale? Es un personaje que tiene mucha chispa. También podría ser agridulce en algún momento porque sirve también mucho de apoyo a la protagonista, es su confidente, es su gran amigo, es a quien recurre cuando siempre tiene un problema, pues también puede ser dulce. Esos dos, entre picante y agridulce. Mila, por supuesto tenemos que decir qué sabor tiene la protagonista. Mila lo que pasa es que es un personaje muy complejo y cambia mucho a lo largo de la novela, entonces su sabor iría cambiando también, ¿no? Quizá al principio tiene un sabor salado, fuerte, potente, ahumado incluso, pero según la vas descubriendo, la vas conociendo, vas viendo que no es una heroína de estas de cartón piedra, sino que tiene también sus debilidades y es vulnerable, se vuelve un sabor más dulce, ¿no? más suave.
Vamos a buscar uno de los personajes masculinos importantes, ¿no? Que es Oliver. Em, Oliver en este sentido es parecido a Mila, también es un personaje que evoluciona mucho y al principio puede que tenga un sabor incluso hasta desagradable, demasiado fuerte. Sí. Sí. O bueno, por lo menos un sabor de esos que dices, "Uy, no sé muy bien con qué quedarme", ¿no? Vale. Pero luego también, según lo vas descubriendo, es un sabor de esos a los que hay que acostumbrarse, ¿no? Sí. Yo Y diría, luego te acaba luego te encantando. acaban gustando. Es como el vino, ¿no? Cuando tú Sí. bebes tu primer sorbo de vino y dices, uy, esto sabe raro, ¿no? Sí. Esto parece que no me gusta, pero Y según luego, vas probando... luego ya una vez que te gusta y una vez que empiezas a descubrir todos los matices, no puedes, o sea, el vino te encanta y no Sí. puedes vivir sin tu copita de vino y pues ese sería Oliver, ¿no? Oliver sería el sabor del vino. Y bueno, podríamos seguir así con todos. Pero hay Bueno, creo que con tantos. estos Yo creo que con tres estos tres son nos los más hacemos un poco, importantes, exacto, ¿no? nos hacemos a la idea. Para ti, esto va un poco ligado a lo mejor con la primera pregunta. ¿Qué tienen en común para ti cocinar y escribir? Bueno, mucho. Tienen en común mucho y a la vez nada. Yo siempre digo que me gustaría que los libros o escribir, uno pudiera seguir una receta, como sigue en la cocina, donde tú sabes que si pones tantos gramos de harina, de azúcar, los huevos, la leche, y sigues perfectamente los ingredientes y la técnica, al final te va a salir un bizcocho. A mí me encantaría que existiese receta para los libros, y sabiendo en qué medida tienes que jugar con los personajes, con la trama, con las historias, con el contenido histórico, tal. Si hubiese esa receta con cantidades fijas y con una técnica concreta sería fantástico, porque una vez que la has descubierto y una vez que una novela tuya ha funcionado fenomenal, solo tendrías que aplicar la receta y siempre pasaría. Sin embargo, hay un componente que es inmanejable, que no sabes de qué depende, que de pronto una novela funcione muy bien, otra a lo mejor sea más floja, otra enganche perfectamente con las emociones del lector, otra menos. Entonces, en ese sentido, pues no tienen en común. Sí que tienen en común, bueno, pues que es una forma de cocinar también, ¿no? Esa mezcla, tú lo has dicho antes, dime 3 ingredientes básicos de tus novelas. Pues sí, es una forma de eh, juntar ingredientes, de combinarlos y de poner cariño. Cuando yo, esto a mí me lleva a la novela esta de Como agua para chocolate, ¿no? De Esquivel, donde es eso, ella, las recetas en las que se pone cariño, se pone amor, siempre funciona bien y la gente se emociona. Entonces yo creo que pasa un poco lo mismo con los libros, ¿no? Cuando pones cariño en lo que estás haciendo, cuando pones tus emociones, de algún modo eso trasciende al lector y quizás sea el secreto de la magia de los libros. Y la última de esta sección, ¿hay algún plato que conecte directa o indirectamente con algún personaje que hayas creado? Uy, en este caso hay muchos, porque como yo soy muy cocinillas, todas mis novelas están impregnadas de ese momento culinario, ¿no? Yo no soy de las que dice, y entraron a un restaurante y se pusieron a comer. No, yo soy de las que dice, pusieron a comer y comieron esto y lo otro, y les encantaba, y sabía tal, y qué maravilla. O sea, me recreo como bastante en el momento gastronómico. Volviendo al Jardín de las Mujeres Bereli, que además es que es precisamente mi novela más gastronómica de todas, es de sabores, es de olores, de hecho, bueno, tiene dos tramas, una en el pasado y otra en el presente. La del presente, los títulos de los capítulos llevan el nombre de un plato. Entonces, ahora que me preguntas, ¿qué plato relacionas con un personaje? Pues es que ahí, bueno, cada personaje estaría relacionado con un plato, ¿no? Pero hay uno en concreto que es... Ay, ¿cómo se llama? Es que ahora no me sale el nombre. Es un plato de pasta italiano, que ahora no me sale. Una pasta que tiene un nombre. Lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Bueno, que para la protagonista ese plato marca un momento fundamental, ¿no? Entonces, para Gianna, que es la protagonista, cuando está cocinando ese plato, es como una especie de antes y un después. Para esta parte voy a tener que leer, porque esto es un juego que bien. Es detective literario. Yo voy a dar pistas, vale. Y tú tienes que decirme qué libro crees que es. Vale. Puedes esperar al final, sí. te voy a dar por pistas más genéricas sí. y vale. yo, pues, pistas más concretas. Empezamos. Primero, en esta historia, el pasado es muy importante. La casa donde transcurre todo tiene mucha importancia en la novela. Vale, a ver alguna más. Igual podría arriesgarme, pero...
La narradora nunca dice su nombre. Vale, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Rebeca. Muy bien. Y estaba cuando has dicho la segunda, que estaba pensando en Manderley, pero digo, bueno, no me voy a ver, no sé, a que haya otra que en la casa sea también importante. Ahora ya esta es inconfundible. Esta Sí. era fácil, esta era fácil. Sí, sí. Segunda. Todo sucede en un pequeño pueblo inglés. Ujú. Parece que no pasa nunca nada, pero hay un asesinato. Vale, Vale. bueno. Es que esas podían ser muchas. Eso pueden ser Sí. muchos, pueden ser muchos. Una carta con una confesión llega demasiado tarde. Una carta con una confesión que llega tarde. A ver, no, necesito otra. El crimen ocurre en una mansión. Estas son muy genéricas, ¿eh? Ujú. Las pisadas, las puertas cerradas y un teléfono que suena a distiempo son pistas clave. Ay, claro, yo diría que es de Agatha Christie. No sé si voy. Esta es más. Esta es más clara. Un detective belga, Bueno, sí. meticuloso y Vale, brillante, Agatha Christie seguro. llega al pueblo para resolver el misterio. Sí, la cosa es cuál de todas las de Agatha Christie, porque tiene como muchos Tiene ingredientes muchas. comunes. Sí. Tiene muchas. Sí, sí. Pero bueno, es bastante reconocida suya. Hay un médico que narra los hechos con bastante objetividad, o eso creo. Madre mía. ¿Cuál puede ser de ella? Bueno, además ahora estoy en ese momento que es que no me viene ni un solo título más allá de Muerte en el Nilo, que no es. O sea, Bueno, no pasa nada, he acertado la mitad de, sí. la mitad de la He pista. acertado el autor, pero en el libro. Eso es. Cuando se publicó, los lectores quedaron en shock con el giro final. Esta igual era un poco más tricky, porque Agatha Christie tiene muchas. Sí, claro. ¿Cuál puede ser de Agatha Christie? ¿Te rindes? Me rindo porque estoy completamente en blanco. Fíjate que no soy capaz de decir casi títulos. O sea, más allá de eso, de Muerte en el Nilo. Muchísimas. Y tiene Bueno, tantas. cuando Sí. El asesinato de Roger Ackroyd. Ay, ¿Lo has leído? No lo has leído, es que todo sería imposible que la adivinas. No. Es muy buena. Es buena. Es vale, muy vale. buena, Vale, muy vale. buena. Ya, fíjate que creo que he leído prácticamente todas de ellas. De hecho, las tengo como en antologías, van como en volúmenes con varias. Sí. Y esa no, esa me falla. Yo, Sí. mira que es de las más conocidas de Sí. ella, pero es verdad que yo tardé muchos años, o sea, yo empecé a leer a Sí. con 13, 14 años. Sí, yo igual. Y Que además tenía las ediciones estas pequeñas de Molino, creo que eran. Sí. Que luego las perdí en una mudanza, que me dio mucha pena. Y ahora me voy a la Feria del Libro Antiguo a ver si las voy recuperando, porque me encantan. Pero esta justo no. Pues yo empecé a leer hace muchísimos años, y yo el asesinato de Roger Ackroyd lo leí porque salió elegido hace un par de años en el club de thriller, que tengo un club de Agatha Christie y club de thriller, pues salió ahí, y leímos lectura conjunta, yo no lo había leído. Ah, pues me lo apunto para la siguiente. Está muy guay, está muy guay. La siguiente. Todo sucede dentro de una casa. El protagonista es un niño de unos 4 años. Vale. Cada día está lleno de pequeñas aventuras, un castigo, una travesura. Ah, bueno, ya empieza a tener. Dame alguna más, pero yo creo que ya puede ser. Él no entiende por qué ella no es el centro de atención. Vale. Hasta que llega una recién nacida. El príncipe destronado de Miguel Destronado. Delibes. Oh, me gustó esa historia. Es una historia muy qué bonita es, qué tierna, y qué... mucho, Y qué graciosa. Bueno, tiene algunos golpes que son buenísimos. Y luego también va mucho más allá de eso, porque es como el análisis de toda una época, ¿no? De un momento muy concreto de nuestra historia, del personaje de los personajes de los padres, ¿no? De la madre, del padre, del médico, padre que es como el típico padre, así pues falangista, súper conservador, muy rígido, muy tal, la madre que bueno, que responde a ese cliché de mujer que tenía que agachar la cabeza y estar callada, pero luego por otro lado va mucho más allá de lo que es lo anecdótico del niño, que es una historia divertidísima. Yo creo que es un libro que se debería leer en todos los colegios, porque además no es nada árido, es muy fácil de leer y no deja de ser Miguel Delibes, o sea, uno de nuestros grandes. De nuestros grandes autores, totalmente de acuerdo. Es un libro que cuando lo leí me encanta, lo he leído varias veces. Sí. Es el típico libro que te hace sentir bien y Sí. según lo leas, pues te fijas en unas cosas y en otras. Exacto, es un libro muy fácil, que lo que dices, lo primero es ese sentimiento de qué maravilla, pero que tiene unas segundas lecturas muy, muy profundas. Bueno, y el último, vamos allá. ¿Preparada? Transcurre en 2 épocas distintas. Nos ubicamos en el corazón de Europa. Vale. Personajes reales e históricos se entremezclan con figuras de ficción. Hay viajes
persecuciones, códigos y una red de poder que atraviesa generaciones. ¿Alguna idea? Podría ser alguna de Ken Follett. Podría ser. Podría ser, pero no. ¿Sí? Ah, el 8 de Catherine Sí. Neville. Vale, vale. Oye, muy bien, porque Sí, esas son sí, muy sí, sí. genéricas, Son genéricas, pero claro, he pensado, ¿quién puede ser parecido a Ken Follett sin ser Ken Follett? He Ya dicho, eso. Que daban pistas estas. más A ver, específicas. lee alguna de ellas. Tenía, unas monjas esconden una reliquia capaz de alterar el equilibrio del mundo. Sí. La historia comienza con una partida que nadie recuerda haber empezado, pero que lleva siglos jugándose. Sí, sí, sí. Esa ya hubiera sido Ese ya más hubiese clave sido muy para el tema clave. del ajedrez. Sí, Y sí, sí. luego, cada movimiento de los personajes se siente como una jugada en un tablero que nadie logra ver por Sí, completo. sí, sí, ahí ya Ahí nos ya vamos debiese, acercando. pues, Sí. no, pues si has Ese, acertado, a no mí te vas ese a novel, tirar. es un novelón, a mí me marcó, me pareció una historia, sobre todo porque yo creo que también marca una forma de hacer las cosas, que ahora es muy habitual, que es esa alternancia de épocas, Tiempos, sí. pero que entonces no lo No era. era. Yo no me atrevo a decir si ella fue la pionera, la primera en hacerlo, a lo mejor hubo otros antes, pero desde luego que fue de las más famosas. Entonces, para mí Catherine Neville marca un estilo, una forma de escribir que hoy en día está muy de moda y que al lector le sigue gustando mucho. Y a mí esa novela me encantó, me pareció una novela, bueno, muy bien construida, trepidante, interesante, con personajes estupendos. Sí, es una novela que también me marca mucho. En muchas de las historias que hemos jugado, los secretos son protagonistas. ¿Cómo decides qué mostrar y qué ocultar? ¿Cómo ir revelando los secretos según va avanzando el lector? Eso es complicado, requiere mucho trabajo de preparación de la novela, del manuscrito. Aquí siempre se dice, ¿no? A mí me preguntan, ¿pero tú qué eres? ¿Escritor de brújula? ¿No? Escritor de mapa, ¿no? El escritor de brújula es aquel que se guía un poco por el instinto. Tú empiezas a escribir, no sabes muy bien a dónde vas a ir, sacas la brújula, la historia te va guiando, no sabes cómo va a terminar, pero bueno, te dejas llevar. Y el escritor de mapa es todo lo contrario. Tú partes, empiezas con un mapa donde está detallado, sabes de dónde sales, sabes a dónde quieres llegar, cuál es el camino que tienes que recorrer. Cuando escribes una novela en la que va a haber secretos y la idea es que el lector los vaya desvelando, es necesario que haya mapa. Como te dejes guiar por la brújula, acabas completamente perdido. Entonces, es un trabajo de preparación de ese mapa importantísimo, donde tienes que tener en cuenta el ritmo de la historia para que se mantenga la atención del lector a lo largo de las páginas hasta la revelación final, donde tienes que tener en cuenta cómo los desvelas, de qué manera, en qué orden. O sea, es realmente una de las cosas complicadas, muy complicadas de cuando escribes una novela de este tipo. ¿Por qué? Porque tú los secretos los sabes. Entonces es difícil ponerse en la piel del lector y ver cómo se sorprendería y cómo logras mantener su atención. Yo es lo primero que siempre una vez que la he terminado, lo primero que pregunto cuando la doy a leer, o bien a los editores o al lector beta, es dime si ese ritmo, si esa revelación de secretos está bien conseguida, porque es algo que yo no puedo, me siento incapaz de valorar. Yo puedo valorar si un escenario está bien descrito, si los datos históricos están bien hechos, si los personajes son coherentes, todo eso lo puedo hacer, pero la revelación de secretos y el ritmo es algo que no puedo porque yo lo sé. Claro. Entonces me cuesta mucho. Y como digo, requiere un trabajo de preparación previo brutal. Sí. Para mí es casi la parte más difícil. Vale, y esto va un poco también ligado. Cuando escribes, ¿prefieres que los lectores vayan adivinando ellos por su cuenta qué puede ir pasando o te gusta que les sorprenderles totalmente? Depende de la historia. Yo creo que es bonito en general. A ver, si tuviera que elegir, casi prefiero que sea el lector el que vaya poco a poco desvelando cosas. Al final esas revelaciones increíbles, ¿no? Están bien si antes tú has podido ir dando pistas. Porque si no, a veces, a ver, los escritores no solo somos escritores, también somos lectores. Entonces, a mí como lectora me pasa que esos finales de, sí, qué pasada, me han dejado impresionada, pero a veces me siento un poco engañada porque es que no me has dejado, no me has dado datos como para que yo pueda sacarlo por mi cuenta, ¿no? Para yo poder llegar a esa conclusión. Entonces, si empiezas de pronto en las dos últimas páginas a sacar cosas de la manga con un final que sí, que me puede sorprender, pero bueno, es que ¿cómo no me va a sorprender si no me has dado ningún dato, ¿no? Entonces, para mí, la auténtica sorpresa y esos verdaderos finales de wow son aquellos en los que
el autor ha conseguido engañarme. Es decir, me ha dejado ir revelando cosas, ir descubriendo cosas, o me ha ido revelando cosas, pero de forma que a mí me ha despistado, me ha hecho pensar una Sí, cosa y luego sí, resulta que es otra, pero me ha hecho partícipe del juego. Yo creo que es sí. importante que el lector sea partícipe del Yo juego, también lo pienso. porque si no, te sientes como desconectado de la historia y por mucho que te sorprenda al final, dices, "Ah, claro, pero es que ¿cómo no me va a sorprender?". Claro, pero al final dices, es que me faltaba por saber Sí, esto y lo otro, exacto, no había forma de que yo ligase como todos los puntos. Para mí también eso es súper exacto. importante. Entonces, ¿dónde está ese verdadero efecto wow en el final? Cuando tú te has sentido partícipe de la historia y aún así el autor ha sido capaz de sorprenderte. Total. Entonces, ¿eso qué hace? Pues yo creo que hay que ir revelando cositas poco a poco, hay que ir dando pistas al lector. Unas serán válidas, otras no, pero hay que ir dando pistas, hay que ir haciendo revelaciones a lo largo de la historia hasta llegar a ese gran final. Y hablando del tema de viajes y también que también te gusta mucho, si pudieses teletransportarte a algún escenario de alguna de tus novelas, ¿cuál sería? ¿A cuál sería? Pasa un poco con los personajes, que todos me encantan. Por eso los he explorado, los he trabajado, he intentado crear esas atmósferas. Quizá me encantaría estar en el escenario de mi anterior novela, esta, que es El viñedo de la luna, que se desarrolla prácticamente entera en una bodega en Borgoña durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, como yo soy muy amante del vino y me encanta Borgoña, me parece que es un sitio espectacular y me encanta ese momento, ¿no?, de la ocupación, el poder estar allí en ese chateau, que es un chateau espectacular en uno de los pueblos más bonitos de Borgoña, que es Bonn, el poder estar allí entre los viñedos, el ver cómo era ese ambiente en ese momento tan crucial de la ocupación, tan diferente a otros momentos. Yo creo que sí, que sería el escenario que escogería, pero me cuesta, ¿eh? O sea, pienso en otros y digo, ay, aquí también, También te ay, aquí también. gustaría. Sí, Pero pero bueno, por escoger uno. ¿alguna vez algún viaje que se te haya arruinado, que fuese inesperado, que pasase algo en un viaje, ha inspirado alguna novela? Alguna cosa, algún percance, ¿no? Durante un Sí. viaje que haya podido tener. Bueno, es que he tenido la suerte de que en general todos mis viajes han salido bastante bien. No he tenido grandes momentos de Bueno, decir, es importante, ¿eh? sí, sí, porque Porque es no muy siempre se va agobiante. mala, ¿eh? A veces hay Sí. percances en el viaje. Hombre, como mucho, a lo mejor un retraso de un avión, pero bueno, algo Sí, que. o un viaje que haya surgido, que hayas dicho, no tenía pensado irme a tal sitio, pero ha salido así como de improviso y... Sí, pues mira, eso me O... pasó con Varsovia. Varsovia ya era una ciudad que no tenía en mis planes. Bueno, yo la visité por primera vez hace mucho tiempo, hace ahora 12, 13 años. Pero no era una ciudad que estaba en mis planes visitar. Y sin embargo surgió como por casualidad, porque en principio me habíamos servido de otro sitio, pero luego al final no. Y un poco como de, bueno, venga, pues aquí, está bien, está barato, tal, era... Bueno, hablamos de hace eso, 13 años, donde estaba no casi recién salida, pero no tiene nada que ver con la Varsovia de hoy en día, no digo recién salida del mundo comunista, ¿no? Sí. Pero era todavía una ciudad que estaba empezando a desarrollarse. Y cuando la visité quedé impresionada. Otra de las cosas que también me tiraban en principio para atrás de verla es que es una ciudad que está completamente reconstruida, porque cuando después de la Segunda Guerra Mundial Claro. acabó arrasada hasta los cimientos. Entonces, todo el casco histórico está reconstruido, pero es patrimonio de la UNESCO. Y yo ahora entiendo por qué, y es que es una reconstrucción brutal, o sea, Ya. porque lo sabes, pero si no, no parece que es que lleva así siglos. Entonces, cuando la visité me sorprendió una barbaridad. Fue una ciudad que me encantó, que me enamoró ya no solamente por lo que ves y tal, sino por el ambiente, por la gente, por tal. Luego, curiosamente, yo esta visita la hice antes de publicar en mi novela, la primera novela que tuvo más éxito, que fue La Tabla Esmeralda. Y allí La Tabla Esmeralda fue un boom. O sea, es una novela que tuvo un éxito brutal. Bueno, de hecho, yo sigo publicando todas mis novelas en Polonia. Cada vez que voy, bueno, es una pasada cuando voy de promoción, cómo se vuelca la gente, las colas de las firmas. A veces unos profeta no es Sí. profeta en su tierra, no es que aquí no también funcionen Sí, mal, pero pero que hay lo de veces allí, que es sorprende. como un
tan ajeno a mi cultura y a mi entorno, y de pronto la misma. Yo no sé si igual por esa conexión que en ese momento yo sentí con una ciudad que en principio nunca había estado en mi radar de visitas. Entonces, sí, quizá eso sea no tanto he tenido un problema y tal, sino bueno, una ciudad que visité por casualidad y de pronto se ha convertido en una ciudad importantísima para, no una ciudad, ya una solo Varsovia, es que en general todo el país, toda Polonia, se ha convertido en un país muy importante en mi vida y en mi trayectoria, ya que lo visito casi cada 2 años. Y bueno, para cerrar, em, aunque lo hemos hablado al principio, pero ¿qué mensaje te gustaría transmitir a esas personas que te ven y que les gustaría también apostar por la escritura? Dices personas que están empezando a escribir Sí. y que un poco qué es lo que tendrían que hacer. Pues para mí lo hemos apuntado al principio de la entrevista, ¿no? Yo creo que lo importante es que no te pongas tú los límites, que ya partimos del no, que es verdad que es un mundo muy complicado, muy difícil, pero si no lo intentas no lo vas a Eso conseguir. es, totalmente. Creo que es importante también la autocrítica, es lograr ese equilibrio entre estar satisfecho con el trabajo que haces, pero tampoco ser condescendiente y pensar que todo lo que haces es estupendo, sino ser muy autocrítico, revisar mucho tus textos, el darles otra vuelta de tuerca, el pensar que todavía pueden estar mejor, por supuesto apoyarte en todos los lectores que puedas y a ser posible que no sean familiares y amigos, porque un familiar y un amigo va a tener muy difícil decirte que algo chirría o que no está bien, porque nuestra tendencia natural es decir cosas bonitas a las personas que queremos. Entonces, Sí, que si es no es posible, objetivo del todo al final. claro. Y cuanto más crítico sea ese lector al que se lo dejas, mejor, porque eso va a ir en beneficio del resultado. No desistir, porque como digo, es un mundo muy difícil, llegar a publicar es complicado y no solo publicar, una vez que publicas, solo has empezado el camino, solo has empezado, entonces es complicado, pero no desistir. Y para no desistir yo creo que lo importante es disfrutar del viaje, eso es algo que es un lugar común, todos los escritores siempre decimos lo mismo. Ayer que venía en el tren del Premio Planeta, y no sé cómo surgió la conversación, estaba sentada al lado de Paloma Sánchez Garnica y bueno, pues hablando. Y volvimos a recurrir otra vez al tema de, es que qué importante es disfrutar del viaje, ¿no? Y bueno, y lo dice alguien que ya ha triunfado, ¿no? Pero no hay que ir pensando en dónde hay que llegar. Si estás comparando todo el rato, te estás poniendo No, objetivos, te acabas no, no, frustrando porque no estás llegando a los timings que no. tú te estás esperando. Yo creo que al final todo el que escribe, tanto el que publica como el que no, lo hacemos porque nos gusta. Sí. O sea, no es como otro tipo de trabajos donde uno puede hacer porque no le queda más remedio, porque está ahí porque tiene que ganar su dinerito a fin de mes para pagar la hipoteca o el alquiler, sino que lo haces porque te gusta. Entonces es una pena que deje de gustarte porque te obsesionas con el objetivo. Entonces es muy importante no perder la perspectiva, disfrutar de ese momento, disfrutar de los pequeños logros y disfrutar de la escritura, de todo el proceso de escritura. El éxito, pues depende de tantas cosas y no solamente está en la mano de lo que uno haga bien o mal, depende de tantos factores, es una combinación de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, frente a las personas adecuadas y de tantas cosas que están fuera de nuestro control que no hay que obsesionarse con él, hay que simplemente disfrutar de lo que uno hace. Pues la verdad es que me ha gustado mucho cómo lo has expresado, me parece muy buen mensaje. Y bueno, la anterior persona que vino al podcast dejó una pregunta que, bueno, yo te voy a preguntar que hagas para la siguiente. Y me dijo, ¿qué preferirías? ¿Viajar al futuro 5 años y quedarte ahí? ¿O viajar al pasado 5 años? No puedes volver a tu momento presente, sino es volver, ¿qué harías? ¿Ir al pasado 5 años atrás y volver a vivir estos 5 años y ya seguir con tu vida? ¿O viajar al futuro 5 años? Y bueno, son 5 años que has perdido, pero... Ay, curioso. Yo creo que viajar al pasado 5 años. Quizá, porque hombre, perder 5 años de vida da mucha lástima cuando todos nos parecen pocos y siempre piensas que tienes todavía muchas cosas que hacer. Entonces, sí, yo creo que volvería atrás esos 5 años. Hombre, me daría pena que a lo mejor en el camino se perdieran muchas de las cosas que he conseguido a lo largo de estos 5 años. Pero yo creo que, bueno, siempre es bueno tener más oportunidades de volver a vivir que no haberlas perdido. Sí,
Porque eso también ella hablaba y decía, es que claro, al final tú puedes tomar distintas decisiones y no ser la persona que eres ahora. Exacto, sí, puede Entonces, ocurrir, eso ¿no? es un Puedes, factor puedes cambiar. importante a tener en cuenta. Pero bueno, asumo el riesgo. Yo creo que sí, lo asumo. En ese caso lo asumo porque pienso que al final, Es que son 5 años que pierdes de vida. claro, no quiero perder 5 años de vida. Y bueno, pienso que cuando... Es verdad que todas las decisiones son un riesgo, pero hay que pensar que cuando las tomas siempre va a ser para bien. Entonces, como en ese sentido soy optimista, Eso está muy bien. juego a volver a vivir los 5 años. Pues ahora te toca a ti el turno de pensar en una pregunta para que la siguiente persona la responda. Sí, saber quién es, claro, Sin además, la saber quién siguiente es, no sabes persona. nada. ¿Qué le preguntaría yo a esa persona? Vale, vamos a jugar otra vez con la vida, ¿no? Ya que estamos aquí en esta historia. ¿Qué preferirías? Como ocurre ahora, ¿no? Que naces, eres un bebé y mueres, ya siendo afortunadamente y si tienes suerte una persona anciana, o al revés, empezar tu vida siendo una persona anciana y terminarla siendo un bebé. Ay, me ha gustado mucho la pregunta, como el curioso Exacto, caso de sí, Benjamin exacto, Button. un poco así. ¿Qué prefieres? ¿Ir tu vida hacia adelante o hacerla hacia atrás? No, me ha gustado la pregunta. Bueno, pues Carla, muchísimas gracias Gracias por a ti, venir al Alejandra. episodio. Espero que hayas estado a Me ha gusto. encantado, me lo he pasado fenomenal, pero además he salido un poco de lo que normalmente no, ya venimos a veces ya con el piloto automático y el juego de la cocina y me ha gustado mucho, muy divertido. Pues nada, yo muchísimas gracias Gracias y a ti. estamos en contacto. Claro.